Welcome to Hope House, Bienvenidos a Casa Esperanza, where we inspire the hope of Jesus donde Christ. inspiramos la esperanza de Jesucristo. And I want to welcome any first-time visitors that are here today. Quiero darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Thank you for joining us. Gracias por estar aquí. Amen. Amén. At this time, before I introduce our guest speaker, Antes de que introducemos a nuestros predicadores, I just wanted to thank you all. queremos darle las gracias a todos. On behalf of my wife and myself, De parte de mi esposa y mío, we want to thank you for the love that we were shown last week. queremos darle las gracias por el amor que nos mostraron la semana pasada. We feel appreciated. Nos sentimos valorados, apreciados. So I told my wife that all that's over now, Le dije a mi esposa que ya todo eso se terminó. so we got to get back to work. Tenemos que seguir trabajando. There's a lot of work in the kingdom of God. Hay mucho trabajo en el reino de Dios. Amen. Amén. Thank you all. Gracias a todos. Amen. Amén. So our guest speaker today, Nuestros invitados especial hoy they come all the way from Huntington Park. vienen de Huntington Park. They are part of the Hope House leadership, Son liderazgo de la Casa Esperanza. and it's our honor and our privilege to introduce them today. Es nuestro honor y privilegio invitarlos hoy. They have spent so many hours working in the kingdom of God, Han pasado muchas horas trabajando y obrando en el reino de Dios, organizing every event. preparando los eventos. They're also here on Saturdays. Están aquí también los sábados. You know, our sound is because of them. Nuestro sonido es por parte de ellos. Well, for Jonathan. Jonathan. So we just want to thank them, and would you Queremos- please give them a warm welcome to Queremos darle Jonathan las and Anna. gracias a ellos y invitarlos. Ana y Jonathan. El Señor les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga. God bless you this morning. En esta mañana queremos agradecer primeramente a Dios por permitirnos llegar hasta aquí We want to thank the Lord for allowing us to be here today, this morning. y también queremos agradecer a nuestros pastores Josiah y Claudia por este gran privilegio que nos han dado de traer la palabra el día de hoy. We want to also be grateful and give thanks to our pastors, Pastor Josiah and Pastor Claudia, for allowing us to give this word today. Es la primera vez que mi esposo y yo estamos trabajando juntos en traducir, él traduciéndome a mí. This is the first time my husband and I are working this out, and I'm translating in English and I'm doing Spanish. Y vamos a continuar con nuestra serie de matrimonio y familia. And we're going to continue our series on marriage and family. Y quiero nada más compartirles algo antes de comenzar. Before we start, I want to share something. El pastor Josiah un día nos preguntó a cada uno de los líderes qué significaba Casa Esperanza para cada uno de nosotros. Our pastor one time told us, what does it mean, Hope House. what does Hope House mean to you? To Y- us, he was telling us, right? Y mi respuesta en ese día fue restauración. And my answer to him that day was restoration. Y vamos a hablar, al final de este sermón se van a dar cuenta el por qué titulé yo este sermón Restauración. At the end of the sermon, you will notice why I titled this sermon Restoration. Y vamos a comenzar, si nos podemos poner de pie para Please leer la palabra stand de to our Dios. feet. We're going to read on our Bible. If you brought a Bible or your tablet or your phone, También va a estar en la parte de atrás por si it's going to be quieren on our leerlo. screen here in front. Dice, vamos a leer en Génesis 1, 27, 28, We're going to read on Genesis chapter 1, 27, en donde fue el 28. principio de la humanidad. where it began the beginning of mankind. Amén. Y Amén. dice así la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén.
So it says in Genesis 1, verse 27, 28, so God created human being in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Verse 28, then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Amén. Vamos a cerrar esta mañana Let's- nuestros ojos Let's para close our orar. eyes and pray. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos traído hasta aquí, Señor. Por favor, abre nuestra mente, nuestro corazón para lo que traes el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra se quede guardada en nuestros corazones, Padre bendito, Señor, para todo el tiempo, Señor. Que no nada más la escuchemos, Señor, y hagamos oídos sordos, Señor. Que en esta mañana, Señor, lo que tú traes para nosotros lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica, Padre bendito. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden Amen. tomar su asiento. You may be seated. Ok, vemos en este versículo que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza So in this verse, we see that God created man and woman in his image. y les dijo fructificaos y multiplicad. And he told them, be fruitful and multiply. He told Adam and Eve. El propósito de Dios desde el principio de la creación fue el que fuéramos unidos. So the purpose of God creating man and the woman was for us to be united. Cuidar uno del otro y que por medio de esa unión matrimonial fuéramos una sola carne. And for us to be one. And through that marriage union, we will become one flesh. Y esto lo podemos ver en el siguiente capítulo 2, en el versículo 24 de Génesis. So we see this verse in Genesis 2, verse 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Verse 24 says, this explains why a man leaves his father and mother and join his wife, and the two are united into one. Aquí vemos que en la Biblia dice que el cónyuge o el esposo o esposa pasa a ser primero que nuestros padres, ¿verdad? So it says here our spouse and our wife leave their parents. Y, pero no, también dice en la Biblia que tenemos que honrar a nuestros padres en la palabra, pues. No, The Bible, sorry, go ahead. so, no quiere decir que nos vamos a olvidar de nuestros papás y nuestra mamá, porque en la Biblia también nos manda a honrarlos, pero vamos a poner primero a nuestro esposo ahora, ¿verdad? So the Bible tells us to leave our parents and unite to our wife, but that does not mean that we forget about our parents. Now we're going to honor our partner, our husband. Dios a mí un día me dijo que tenía que cambiar el orden en el que yo tenía mi vida, pues mi familia. So one day God told me I had to change the order I was living my life and placing my family. Me dijo que tenía que ser primero Dios, He told me God needs to be first, después tu esposo then your husband, y después tus hijos. then your kids. Ese día cambió mi perspectiva por completo. Me di cuenta que el orden que yo pensé que era el correcto durante mucho tiempo era incorrecto. That day changed my perspective completely. I realized that the order I thought was right was wrong. And it was, sorry. Okay, entonces, porque yo fui mucho tiempo una madre soltera, entonces para mí primero siempre estaban mis hijos. So I've been a single mother for a long time, and my children came first. Entonces para mí, cuando Dios me dijo esto fue una palabra dura y me costó el obedecer esto que Él me estaba diciendo, el orden que Él me estaba pidiendo que yo tenía que llevar. So when God spoke to me, it was very difficult to understand why. Y pienso que la mayoría de las madres tenemos esa complicación porque cuando tenemos nuestros hijos siempre a veces nos preocupamos más por ellos que por nuestro esposo, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta de que primero es nuestro esposo y nuestros hijos son nada más prestados por un tiempo y después de ellos van a volar.
So, you said a lot. Ok. As mothers, we understand that our children come first, but the Lord has guided us to understand how we need to put this in order. Amén. Y también vemos aquí en este versículo que el matrimonio y la familia fue constituido por Dios desde el principio de la creación. So in this verse, we also see that marriage and family were constituted by God of the beginning of a creation. Él hizo esta unión entre el hombre y la mujer para que fueran compañeros, para ser uno solo, un equipo, trabajar juntos y ser fieles a Dios. Amen. He made this union between man and woman so that they would be companions to be one, a team, to work together and be faithful to God. Y eso era lo más importante que quería Dios, que fuéramos un matrimonio, pero que lo sirviéramos a Él. So that was the most important thing to become a marriage and to serve Him. Pero el enemigo se ha encargado de destruir los matrimonios y las familias y así logra separarnos de Dios. But the enemy has been in charge of destroying marriages, families, and thus separating us from God. Con mentiras y engaño nos ha llevado a la desobediencia. He lies and deception and leads us to disobedience. Como podemos ver en Génesis 3, 1 al 6. As we could see in Genesis 3, verse 1 and 6. Lo voy a leer yo primero en español completo y después mi esposo I'll lo va a read it leer in en Spanish inglés. and then we'll read it in English. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. So Genesis chapter 3, verse 1 through 6 says, the serpent was sawdust. I can't say that word, sorry. For all the wild animals the Lord God has made. One day he asked the woman, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Verse 2, of course we may eat fruit from the trees in the garden. The woman replied, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat or even touch it. If you do, you will die. Verse 4, you won't die, the serpent replied to the woman. God knows that your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Verse 6, the woman was convinced. She saw the tree was beautiful and its fruit looked delicious. And she wanted the wisdom and would give her. So she took some of the tree and ate. Then she gave some to her husband, who was with her, and ate it too. Amén. So, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? So what did the serpent do? Primero le metió duda. He implemented doubt. Después de la duda entró la soberbia en sus corazones de querer ser como Dios. And then in their hearts came in to be like God. Y por último, la desobediencia. And the last thing was disobedient. Si nos ponemos a pensar que si en lugar de Eva haber tenido una conversación con la serpiente, If we come to think of that conversation that the Eve had with the serpent,
le hubiera reprendido en lugar de estar conversando con el enemigo. And she would have rebuked the devil at that moment instead of having that conversation with him. Todo hubiera sido diferente. It would have been different. Pero por ese motivo no debemos de darle cabida al enemigo en ninguna parte de nuestras vidas. So that's why we shouldn't let the enemy enter into our hearts in any way. Ni en nuestro matrimonio, In our marriage, ni en nuestra familia, in our families. porque Él no va a venir directamente a hablarte y decirte, aléjate de Dios. He's not going to come directly and tell you, hey, don't walk away from God. Él es tramposo y mentiroso. He's a liar and he's deceiving. Conoce nuestras He debilidades knows your weaknesses y sabe cómo llegar a cada uno and de he knows how nosotros. to reach each one of you. Él se disfraza de cosas que parecen buenas, He'll disguise himself as good things, pero en realidad no lo son. but they're not. Por eso es bueno pedirle siempre a Dios que nos dé discernimiento That's why it's good to ask the Lord for discernment y poder ser guiados por su and Espíritu to be Santo. guided by his Holy Spirit. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de esto We're going to en, see in our Bible what it says about this. en Gálatas 5, 16 al 17. Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que quisierais. So Galatians 5, 16 and 17 says, So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And if the Spirit gives you desire that are the opposite of what the sinful nature desires, these two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Amén. So dice, si nosotros no andamos en el Espíritu y andamos en la carne, el enemigo se mete en nuestra vida. So it says that if we're not in spirit and we're on our flesh, then the devil comes in. A nuestro matrimonio y a nuestra familia por medio de esa puerta que le estamos dejando abierta. So he comes into our marriage, our family, when we leave the door open. Y el andar conforme a la carne nos lleva a la muerte espiritual. And in walking according into the flesh leads to the spiritual death and this separation from God. Y una separación de Dios. Separation from God. Esto es lo que el enemigo quiere, porque él no le gustan los matrimonios, no le gustan las familias, This is what the enemy wants because he doesn't like marriages or families. ni tampoco la unidad, mucho menos que sirvamos a Dios. He doesn't like unity and much less that we serve God. Por eso es muy importante la obediencia y prevalecer en su palabra juntos, como dice en Proverbios 3:6. This is why obedience is very important and prevailing in his word together. As he tells us in Proverbs chapter 3 verse 6. Dice, reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. It says, seek his will in all you do, and he will show you which path to take. Amen. Muchos no lo saben, pero mi esposo y yo somos los que tenemos menos tiempo de casados de nuestro grupo de líderes de Front House. Most of you don't know, my husband and I, who have been married we haven't been married the least amount of time among our members from Hope House leaders. Que son los 3 años, ya casi 4 años que tiene nuestra bebé Amy. It's about 3 years. It's almost the age of Amy, Y almost 4. el primer año fue el más difícil para nosotros como matrimonio, The first year was a very difficult year of our lives. que es cuando te tienes que adaptar uno al otro It's when you have to adapt to one another. y también porque nosotros en ese momento no estábamos bien con Dios. And at that time, we were not doing good with God. Apenas estábamos empezando nuestro proceso de reconciliación con Dios. We were just starting again in the reconciliation with God. Y fue un proceso difícil porque por lo menos en mi caso se me hizo difícil el soltar todo lo que cargaba en ese momento. And that time, it was a process
it was a process because it was a difficult time for me in my life. Porque se me hacía difícil soltar lo que cargaba en ese momento y rendirme a Dios. It was difficult to, at that time that I was carrying, in that moment, it was hard for me to surrender to God. Pero aún con todo eso, yo lo que hice desde un principio fue pedirle a Dios que me ayudara a ser una buena esposa. So from that moment, I asked the Lord to help me be a better wife. Que Él fuera el que guiara y enderezara nuestros caminos. And I asked for Him to guide and straighten my ways. Y puedo decirles que si no fuera por la ayuda de Dios, nuestro matrimonio tal vez no hubiera funcionado. I could tell you that if I wouldn't have asked God to help us in our marriage, maybe we would not be here. Porque yo venía de un primer matrimonio muy tormentoso, I came from my first marriage that was very hard. el cual terminó en un divorcio. It ended up in divorce. Y mi esposo también venía de noviazgos que no fueron saludables. And I came from relationships that were healthy. En ese momento los dos estábamos rotos So at that moment, both of us were broken. y aún no sabíamos el propósito que Dios tenía para nosotros. And at that moment, we did not know what the purpose of God was in our lives. Y a veces así pasa, a veces no entendemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Sometimes that's how it happens. Sometimes we don't understand the purpose God has for our lives Hasta más adelante. until much later. Y así fue con nosotros. And that's how it was with us. Nos dimos cuenta que Dios nos unió para perseverar en sus caminos y ser más fuertes juntos. We realized that God brought us together to be stronger together and preserve in His ways. Y sabemos que los matrimonios siempre van a pasar por guerras espirituales, We know that in marriages are always going to go through spiritual wars porque el enemigo siempre ha querido destruir la obra de Dios. because the devil has always wanted to destroy the work of God. Y sabe que el creando conflicto entre el matrimonio hay un desbalance. And he knows that by creating conflict in marriage, there is an imbalance. Y muchas veces creamos nuestra propia guerra en casa. And sometimes we create our wars at home. Y no debe de ser así. It shouldn't be that way. No es el esposo contra la It's esposa. not husband against wife. Debemos pelear los dos juntos We contra el verdadero enemigo. We need to fight together with the real enemy. Y tenemos que mantenerlo bajo nuestros pies. And we need to keep him under our feet. Como dice, Él endereza tus veredas. As he says, he will straighten your path. Él nos va a corregir y moldear. He will correct and mold you. Solo necesitamos perseverar. No importa que te caigas, hay que levantarse de nuevo. We just need to persevere. No matter if you fall, you have to get up again because you have to get up again. Porque dice en su palabra en Proverbios 24:16, Because it says in Proverbs 24, verse 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. it says, the godly may trip 7 times, but they will get up again. But one disaster is enough to overthrow the wicked. Y yo puse aquí que si a mí me vieran las personas con las que me juntaba antes, dirían, ¿qué le dieron? ¿Ahora qué le pasó? Y sí, hay personas de mi familia que están aquí, como mis hermanos, mi prima. Y If people who known me before saw me today, they would say, what did they do to you or what did they give you? And I have some family members here today that could witness to that. y le doy la gloria y la honra a Dios por todo I ese give glory proceso. to God for that process. Yo estuve perdida muchos años en el mundo, I was lost many years in the world, pensando que lo que tenía en ese momento me hacía feliz. thinking that what I had at that moment made me happy, Hasta que empecé a sentir un vacío en mi vida y en mi corazón y en mi familia. until I started feeling emptiness and in my family. Por muchos años mi hermana oraba por mí y me decía, Dios te ama.
For many years, my sister prayed for me and told me God loves you and He's waiting for you. y está esperando a que He's regreses. waiting for you to return. Pasaron muchos años, Many years went by. pero el enemigo me tenía cegada, The enemy had me blind, atada, tied, y yo ni siquiera me di cuenta en qué momento caí en ese vacío que fue poco a poco. I didn't realize at that point I fell into that void because it was little by little. Dejé de ir a la iglesia, I stopped going to church, de orar, praying, de leer la Biblia, reading the Bible, hasta el punto que me olvidé de Jesús mi Salvador. until the extent that I forgot Jesus, my Savior. En ese momento me olvidé de todo lo que Él había hecho por mí. I forgot everything He had done for me. Y así es el enemigo. Se mete en tu vida si tú lo dejas, si tú dejas esa puerta abierta. That's how the enemy gets into your life. You leave that door open. Y cuando regresé a los caminos del Señor nuevamente, When I returned to the ways of the Lord, me costó mucho soltar todo lo que traía. it was por very dentro. difficult for me to let everything go. Y estaba tratando de obtener de nuevo esa bendición que Dios me había dado antes por mi propia cuenta. I was having a hard time receiving that blessing God had given me once before. Pero venía a la iglesia y no sentía nada. I would come to church, but I wouldn't feel anything. Me emocionaba la I would predicación get excited for the y preaching, me alentaba, and it would encourage me. pero no sentía que eso que ya había experimentado antes, muchos años atrás, But I did not feel the experience I had already experienced before, que era esa presencia del Espíritu Santo cuando entra a tu corazón. which was the presence of the Holy Spirit when it enters into your heart. Y me di cuenta que tenía que soltar primero todo lo que tenía para poder rendirme completamente a Dios y soltar todo lo que tenía. I had to realize that one day I had to let everything go in order for God to enter my heart. Un día en una conferencia de mujeres, One day, a women's conference. que si no han ido a alguna de las damas que están aquí en la iglesia, se las recomiendo. If you haven't been to a women's conference, I recommend it. Te ayuda a for you crecer girls. mucho It espiritualmente will help you grow spiritually. y nunca sabes qué es lo que Dios tiene para ti ese día. And you don't know what God has in store for you that day. En una llamada al altar, en una conferencia de mujeres, And one of the altar calls in one of these women conferences, una hermana se acercó a mí. Yo no la conocía a ni sister nada. approached me. I didn't know who she was. Y empezó a decirme estas palabras que And- jamás se me van a olvidar. And she told me these words that have never left my heart and mind since that day. Dios no ha terminado contigo. He said God has not done. God is not done with you. Esa bendición la agarré y dije, sí es cierto. And I took that blessing and I said to myself, that is so true. Dios todavía tiene algo para mí. God still has something for me. Y ese día nunca se me va a olvidar porque That day, I'm never going to forget that day. ese día lloré como una niña pequeña, That day I cried like a little girl, buscando consuelo. looking for comfort. Y sentí como Dios me abrazaba y me decía, And I felt how God embraced me. aquí estoy, He no would tell tengas me, miedo, He would suelta tell tus me, cargas. I'm here. Don't be afraid. Let everything go. Desde ese momento me sentí libre y sentí que la relación con Dios fue restaurada. From that moment, I felt that my relationship with God was restored. Ese día me sentí como cuando el hijo pródigo que regresó a casa de su padre, That day, I felt like the prodigal son who returns home to que his father, está en Lucas 15:20, which is in Luke chapter 15, verse 20. y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Yo sentí la misericordia de mi Padre Celestial ese día, I felt the mercy of God in that day.
Es una experiencia tan bonita. It was such a beautiful day, such a beautiful feeling. Y desde ese día en mi corazón se encendió un fuego por Dios, And since that day, a fire lit in my heart for God. que es algo inexplicable. And it's something inexplicable. Y vemos cómo primero Dios me restauró a mí, We see how God restored me, después a mi esposo. my husband. Nuestra comunicación y trabajo en equipo mejoró mucho Our communication and teamwork improved desde que empezamos a servir a Dios ever since we started serving God y empezamos a ser and obedientes. start being obedient. Amén. Man. Pero sabemos que el enemigo siempre te va a poner otras cosas, que él siempre es una lucha constante contra él. The devil is always going to give you struggles. Okay. Um, ok, pero después venía otra lucha difícil para mí, que eran mis hijos. Another struggle that was difficult for me was my children. Dios nos manda como padres a instruir a nuestros hijos en sus caminos, en Proverbios 22:6. God commands us as parents to instruct our children in his ways. Proverbs 22, verse 6. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Says, direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. Pero en este versículo no solo dice que traigas a tus hijos a la iglesia, But this dice, verse, it doesn't just say bring them to church. dice instruye, It says instruct. que significa enseñar, guiar y disciplinar con amor. It says, which means teach, guide, discipline with love. Muchos de los, bueno, al menos mis hijos le llaman como amor duro, que no les gusta mucho. My kids call it tough love. They don't like it much. Y empecé a forzarlos a venir a la iglesia, And I started forcing them to come to church. porque ellos nada más venían porque no querían oír mi sermón después en la casa, porque They- no habían venido a la They iglesia. will come to church with me because they didn't want to deal with me after church. Siempre les había gustado la iglesia, They always liked the church, pero como dejamos de ir mucho tiempo, but because we stopped attending for a long time, no lo veían como algo importante en sus vidas. they wouldn't see it as important in their lives. Y los enfadé hasta que un día mi hija me dijo, And one day they got tired of me, and then my daughter told me one day, yo voy a ir cuando yo quiera. I'm going to go when I want to go. Y mi hijo solo no se despertaba en las mañanas, And my son wouldn't wake up in the mornings. aunque le cayera el mundo encima, él seguía durmiendo. If the world was falling, he was still asleep. Y mis hijos, por si no lo saben, no son niños chiquitos, And if you know my children, they're not little kids anymore. ya son adultos. They're adults. Entonces, no es como que me los pudiera traer ya a fuerza, It's quieran not o like I no, could como just dicen en bring México. them, like forcefully bring them. Y sí, no les voy a mentir, me desanimé And I'm not gonna lie, I got discouraged, y el enemigo me empezó a poner en mi mente ese sentimiento de culpa. and the devil started blaming me and putting in my life that guilt. Me decía, esto que está pasando es porque no hiciste tu trabajo bien, And he would tell me, this is happening because you didn't do the job correctly. no los llevaste a la iglesia como prometiste en el altar, You didn't bring them to church like you promised at the altar. cuando los presentaste when de you, when you pequeños, presented them to Christ when they were kids. ahora ya es demasiado tarde. Now it's too late. Y pasé por un tiempo de desánimo en mi vida, And it was a phase in my life that I was discouraged. pero yo seguí perseverando But I kept persisting. y le dije al enemigo, no te los voy a dejar. And I told the devil, I'm not going to let him. ¿Y qué fue lo que hice? Me puse a orar por ellos, And what I started doing, I started praying. sin decirle nada a ellos. Without telling them anything. Solo oraba en silencio y le pedía a nuestro Señor Jesús que los trajera de regreso, I would pray and I would ask the Lord to bring them back, que los tocara, To que touch tocara su them. mente y sus to corazones touch their heart and mind,
Y me aferré a esa palabra que dice en Hechos 16:31, And I hold on to that word that says in Acts 16:31. que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. It says, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household. Dice, tú y tu casa serán salvos. Qué gran promesa nos dio nuestro Señor Jesús. He says that your house will be saved. What a great promise God and the Lord Jesus gave us. Y aquí estamos ahora unidos como familia sirviendo a And Jesús. today we're here as a family serving Jesus. Pero no hemos bajado la guardia porque dice en Primera de Pedro 5:8, But we have not let our guard down, for it says, 1 Peter 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. stay alert, watch out for a great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Y el enemigo siempre va a querer que haya una desconexión entre nosotros y Dios. The enemy wants there to be a disconnection between us and God. ¿Y cómo logra eso? ¿Con qué tácticas usa el enemigo para He hacer eso? accomplished this with using the following tactics: Descomunicación, miscommunication, tanto nosotros con Dios like us with God. y cómo nos comunicamos con Dios por medio de la oración, And how do ¿verdad? we communicate with God is through our prayer. Y también los invitamos a que vengan a nuestra oración. And we invite you to come to our prayer night. Si es que no han venido, It has been a great blessing. hemos escuchado muchos testimonios We heard a lot of testimonies. y Dios nos ha bendecido grandemente. God has blessed us greatly. Y también la descomunicación entre pareja, And also miscommunication between partners. la descomunicación con tus hijos. Miscommunication with your children. Sabemos que si nosotros no nos comunicamos con nuestros hijos, We know if we don't communicate with our children, alguien más lo va a hacer. someone else is going to do it. Eso es muy importante. That's why it's very important. También causa división a causa de distracciones, It also causes divisions and distractions. el estar demasiado ocupados. Being too busy. Y esa era mi excusa para a veces no leer la Biblia o no orar. That was my excuse sometimes to not pray or read the Bible. Siempre decía, estoy muy ocupada. I will always say, always busy. Pero siempre tenemos un tiempo y tenemos que hacer un tiempo para Dios. We always have time and we have to make time for God. Y también el ser amargados, To be bitter, tener resentimiento to have resentment y no perdonar. and not forgive. Eso también son cosas que usa el enemigo Those- para alejarte de Dios, Those are the things desconectarte. that the devil uses to disconnect you from God. Aislarte, Isolate yourself, no mostrar tus emociones, not showing your emotions, maldiciones generacionales, generational curses, no romper con esos ciclos. and not breaking those cycles. Todo eso usa el enemigo para alejarnos de Dios. All of that the devil uses to separate us from God. La Biblia nos manda a no guardar rencor en nuestros corazones The Bible sends us to not hold on to grudges in our hearts. y debemos de aprender a perdonar. And we must learn how to forgive. Como dice en Mateo 18, 21, 22. Matthew 18:21 and 22 says, Entonces se acercó Pedro y les dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Matthew 18:21, 22 says, Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not even 7 times, Jesus replied, but 17 times 7. Esto es algo que como seres humanos nos cuesta mucho a veces hacer. This is sometimes that we all human beings find it difficult to do sometimes. El perdonarnos primero nosotros mismos, To forgive ourselves first, el soltar, to let go, el romper ciclos to break cycles, y después el perdonar a nuestro prójimo and then forgive our brothers y no guardar rencor. and not hold grudges.
A mí me costó bastante comprender esto y Eh, ponerlo en práctica. It was very difficult for me to understand this and put it into practice. Y solo lo pude hacer con la ayuda de Dios. I was only able to do this with God's help. Me costó dejar ir tantos sentimientos de culpabilidad que el enemigo me ponía en mi mente. It was difficult for me to let go so many things of guilt that the enemy had put in my heart. Y Dios también me ha ayudado a controlar mi carácter. And God has also helped me control my character. No crean que no me enojo porque Don't think todavía I don't- tengo mis momentos Don't think I don't get angry. I also have moments. de vez en cuando, porque Sometimes. somos seres humanos y Because we're human. somos imperfectos. We are imperfect. Pero ya no soy tan impulsiva al hablar como solía hacerlo. I am no longer an impulsive when speaking as I used to be. Algo que también he aprendido es que debemos de saber cómo usar nuestras armas espirituales. Something I learned as well is that we must know how to use our spiritual weapons Porque estamos peleando contra enemigos espirituales. because we're fighting with spiritual enemies. Y es como les mencioné anteriormente, That's how I mentioned before. no es el esposo contra la It's esposa not husband against wife o hijos contra padres. or children against parents. Todos debemos de estar unidos y luchar contra el verdadero enemigo. We must be united to fight against a real enemy. Y la mejor alternativa cuando tienes una situación difícil en tu familia es la oración. And the real weapon is to be on our feet. To pray and be on our feet. Estaba escuchando un podcast porque me gusta, a veces en mi trabajo tenemos, gracias a Dios, el privilegio de poder usar los audífonos. I was listening to a podcast, and thanks to the Lord, in my job, I'm able to hear with headphones. Y en ese podcast estaban hablando de un matrimonio In that podcast, they were talking about a marriage, y ellos decían que muchas veces tuvieron que ungir su casa y reprender al enemigo. A few times they had to anoint their home and rebuke the devil. Y decirle a Dios que mandara a sus ángeles alrededor de And su they familia. asked God to send his angels around his family and around his house. Y esto nunca me había pasado de la mente de hacer eso, de ungir mi casa y pedirle a Dios por todo mi casa y mi familia. It never crossed my mind to do that and pray for my house and my family. Pero me pareció una buena idea. And it's a good idea. Cuando tienes pruebas o tienes problemas en tu casa, When you have problems in your home, es una buena idea pedirle a Dios que mande a sus ángeles it's y good to ask the Lord to send his angels y ungir tu casa. and bless your house. Y también vemos que igual para lograr un crecimiento espiritual, And also to achieve a spiritual growth, we must debemos buscar de Dios. we must seek God. Como dice Mateo 6:33, As Matthew 6:33 says, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. seek the kingdom of God above all else and live righteously, and he will give you everything you need. Cuando buscamos de Dios, Él primero hace un cambio en nosotros. When we seek God, he changes us. Y después en las personas cercanas a nosotros, And then he starts changing the people close to you por medio de nuestro testimonio. through your testimony. Y también logramos un crecimiento espiritual cuando somos sinceros con nosotros mismos. And we also achieve a spiritual growth when we're honest with ourselves. Debemos de hacer una autorreflexión de nuestra vida espiritual We must make a self-reflection on our spiritual life y pedirle a Dios que nos ayude en esas áreas en las cuales no somos tan fuertes. Ask God to help us in those areas in which we're not strong. También el aprender a entender nuestras emociones y no aislarlas, Also understanding our emotions and not isolate them, leyendo tu Biblia, reading the Bible, orando, praying, sometiéndonos, submitting, siendo obedientes a Dios being obedient to God, y sirviéndolo, serving him ayuda a un crecimiento will espiritual. help your spiritual growth. Pero todo esto requiere de dedicación y perseverancia. But all this requires perseverance and dedication. Y es cierto, porque desde que yo empecé a buscar de Dios cada día más y cada día más, This is true. Ever since I started seeking the Lord every day more and more,
Él me ha hecho crecer espiritualmente I más y have más. grown spiritually more and more. Y me ha ayudado a ver las cosas muy diferentes a He has- como las veía antes. He has helped me seeing things the way I used to look them before. Y con Él se me ha hecho más fácil ciertos aspectos en los que yo tenía dificultades para hacer, que era And with him, he has helped me seeing things that I was having difficult seeing. y que las cosas que yo tenía dificultades a hacer, que era el orar I had a hard time pray, y el leer mi Biblia to read the Bible todos los días. every day. Pero Él ha hecho algo grande en mi vida He has done something great in my life. y me ha servido mucho eso que Dios ha hecho conmigo. It has helped me what God has done for me in my life. Y también me di cuenta que nuestros matrimonios y nuestras vidas And I also realized that in our marriages and life, son un testimonio para todas esas personas que son inconversas. it is also a testimony for all those people that are not saved. Todos sabemos que no hay familia perfecta, We ¿verdad? all know there's not a perfect family. Algunas de las familias de las cuales nos habla la Biblia fueron complicadas. Some of the families in the Bibles were complicated. Adán y Eva se echaron la culpa el uno al otro por desobedecer a Dios. Adam and Eve threw themselves into each other. They Después, pointed at each other. They blamed each other. después sus dos hijos nacieron And then two kids were born, y Caín mató a Abel. and Cain killed Abel. Y aún en las familias de David y otros antepasados de la Some of- Biblia, and some of the families like David and other ancestors in the Bible, hubo muchos conflictos. there were a lot of conflicts. Vemos como a José sus hermanos lo vendieron por envidia. We see how Joseph was sold by his brothers of envy. Pero aún así Dios usó a José con el propósito que él ya tenía, But even so, God used Joseph with the purpose. que él ya tenía desde un principio. He already had in the beginning a purpose. Dios nunca lo dejó solo y nunca nos deja solo. God never leaves him alone. Y también de lo que me he dado cuenta es de que Dios siempre te bendice cuando eres obediente. What I notice is that God always blesses you when you are obedient. Y es muy cierto lo que dijo Edgar y Diana, It's very true what Edgar and Diana said. que todos somos muy diferentes We're all different, y pensamos muy and we diferente. think different. Pero cuando estamos en un mismo sentir, But we're in the same mind, unidos bajo un mismo propósito, united under the same purpose, porque el cual Dios nos trajo hasta aquí, which God brought us here. a eso es lo que se le llama una familia espiritual. That's what they call it, a spiritual family. Y eso es lo que somos nosotros como iglesia. And that's what we are here as a church. El enemigo siempre va a querer destruir lo que Dios estipuló. The enemy will always want to destroy what God stipulated, La iglesia, such as the church, los matrimonios, marriage, las familias, families, etcétera, and etc. porque él sabe que unidos somos más fuertes. Because he knows, united we are strong. Amén. Y ya con esto voy a terminar I'm going to end with this. y voy a decir esto que a mí me sirvió. And I'm going to say this helped me. Este es el momento de cerrar ciclos, This is the moment to end cycles. de decir aquí se acabaron estas ataduras. And this was the time where these ties are over. Las cadenas se rompieron The aquí. chains are broken. Estamos hechos para hacer una diferencia en nuestra familia. We're made to make a difference in our family. Y nosotros vamos a ser los que vamos a cambiar esa trayectoria de nuestras familias. And we're the ones who are going to change that ways in our families. Porque nosotros fuimos llamados a derrotar todas esas cosas y conquistarlas. Because we were called to defeat all those things and conquer them. Amén. So, ahora quiero que todos se pongan de pie. Please stand to your feet. Y quiero que vengan a este altar We want you to come to the altar y que suelten todo lo que tienen, and surrender everything you have to God. que se lo den a Dios Give it to God, y Dios va a hacer
va a hacer con ustedes algo hermoso, and God will do something nice, beautiful in your life, como lo ha hecho con mi vida, like the way He's done it in my life, como lo ha hecho con la vida de mi esposo the way He's done it in my husband's life, y como lo ha hecho en la vida de mis hijos. and the way He's done it in my children's life. Y ahora se está extendiendo a mis hermanos. And now it's extending to my brothers. Y también mi prima ahora está viniendo a la iglesia también. One of my cousins is coming to church also. Y por si no lo saben muchos, mi If you familia es don't know- grandísima. If you don't know, my family is large. Mi suegro, que es el papá de mi esposo, tu papá, My father-in-law. no tu papá. Oh. Well, my father. Ok. Él siempre decía que si mi familia toda se convirtiera, He llenaría would- la iglesia He completa. would say, if my complete family would come to Christ, the church would be full. Y sí es cierto. And it's true. Y es triste porque It's sad because la mayoría de nosotros conocemos de la palabra, we all know the word, pero siempre hemos estado como dice, o bueno, yo había estado como un pie aquí y otro allá. we all were been one foot in, one foot out, Y tenemos que aprender a comprometernos con Dios. and we need to compromised with God, or Comprometernos con Dios. Y dejar que Él nos restaure. and let Him restore us. Tú tienes solamente que poner tu vida en sus manos. You need to put your life in His hands. No tienes que hacer nada más. You don't have to do anything Solo else. tienes que poner tu vida en sus manos y Él va a hacer lo que tiene que hacer con tu vida. You don't have to put anything in their lives. Sorry. Solo tienes que poner en sus manos y Él va a hacer lo que tiene que hacer con su vida. God, you just have to put your life in His hand, and He will do what He needs to do in your life. Solo les invito que ustedes pasen en este día So I y le invite you entreguen to- todo lo que I tienen invite you to come to the altar and give everything to the Lord, y dejen que Dios empiece a trabajar and con let su the vida. Lord work in your life, Que sea Él el que los ayude a salir adelante. and let God help you go forward. Y que sean si ustedes son los primeros que están viniendo de su familia, And if you're the first one in your family to attend church, que sean los que ustedes rompan ese ciclo and you're going to break that cycle in that family, y que digan, esto va a ser el principio de algo diferente. and this is going to be the start of something new. No tenemos por qué seguir siendo iguales. We don't have to continue being the same. Podemos hacer una diferencia. We can make a difference. Solo tienes que rendir tu corazón a All you have to Dios. do is surrender your heart to the Lord. Amén. Gracias, Señor. Yo sé que hay veces nos da un poquito de miedo pasar al altar, I know ¿verdad? sometimes it's afraid to come to the altar. Yo estuve un día ahí. I was there too. Muchas veces Dios me habló A lot of times God talked to me, y muchas veces lo ignoré. and a lot of times I ignored Him, Y me estaba perdiendo esa bendición. and I was missing out on the blessings. Me estaba perdiendo de esa gran bendición que Dios tiene. I was missing out on blessings that God had in my life. Pero Dios me dio más oportunidades God gave me many opportunities, hasta que un día me paré y me puse en el altar. and one day I stood up and stand in the altar, Y le dije, ¿sabes qué, Dios? and I told God, Ya no puedo con todo esto. I cannot more with all this. Solo tú puedes restaurarme. Only you can restore me. Solo tú puedes hacer una diferencia en mi vida. Only you can make a difference in the family, in my life. Y Dios es fiel. And God is faithful. Y Dios ese día me restauró And God that day restored me, y restauró mi familia. restored my family, Y jamás voy a dejar de estar agradecida con Dios. and I will never stop thanking the Lord for that. Y sé que ese fuego que siento en mi corazón por Él And I know that fire that I have for Him in my heart es de gratitud por su misericordia. is for the gratitude for His mercy. Porque aún sin merecerlo, Without deserving it, Él me volvió a agarrar entre sus brazos He came and hugged me again. y me dijo, no importa lo que tú hayas hecho And He antes, said, it doesn't matter what you've done before. lo que importa es que estás aquí. What matters is that you are here. Lo que importa es que volviste a mí. The important thing is that you came back to me.
Ahora prepárate para lo que tengo para ti. And now prepare yourself because I have something for you. Y yo no pensé que esto era lo que Él tenía para mí, I did not know this is what God had for me, pero yo he sido obediente but I've been obedient. y le he dicho a Dios, aquí estoy, And I've told the Lord, I'm here. aquí estoy para lo que tú I quieras am hacer here conmigo, for Señor. everything that you want to do in my life. Así dile tú en esta So mañana, tell the Lord the same thing. aquí estoy, I Señor, am here. úsame en donde tú quieras Use me usarme. where you want to use me. Ayúdame, Señor, a servirte con Use todo mi me corazón. to serve you with all my heart. Guíame, Señor. Guide me, Lord. Guíame, Señor, a donde tú me quieres llevar. Guide me where you want to take me. Gracias, Señor. Thank you, Gracias, Lord. Padre. Thank you, Father.